Buenos días, Inge. Buenos días, Micaela, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, José, buenos días. ¿Cómo está?
Ya, continuemos con lo que estábamos. En la parte de la interpretación del estado de pérdidas y ganancias. Vamos en los gastos administrativos. Gastos financieros aumentan. Los gastos financieros aumentan en $2,000, en el 2,20%. En el 2,20%, y aquí la parte, esto sí no tienen que obviar, no tienen que poner la comparación de un periodo a otro. En el año 2019 con relación al año 2018. Luego tenemos la utilidad operativa, que también aumenta. Entonces, esta utilidad operativa aumenta $129,000. $120,000 en el 20,31%. En el año 2019 con respecto al año 2018. Este es un balance así establecido, ¿no? Tal vez este es, mejor dicho, es un balance consolidado. Están principales cuentas. Ustedes pueden encontrar balances que tienen una gran cantidad de cuentas. Entonces, generalmente se busca que esté consolidado el balance. ¿Qué quiere decir eso? Que estén cuentas de mayor. Porque a veces tiene un sinnúmero de cuentas que se desprenden de las cuentas de mayor. Otros gastos no tenemos, otros ingresos no tenemos, y la utilidad antes de impuestos y participaciones es la misma, es el mismo valor que la utilidad operativa. ¿Sí? Aumenta en la misma cantidad y en el mismo porcentaje. La utilidad antes de impuestos y participaciones.
Entonces, la utilidad antes de impuestos y participaciones aumenta en $129,000 en el 20,31% en el año 2019 con respecto al año 2018. Entonces, en este caso salió igual, ¿no? Como les digo, las empresas muy poco tienen otros ingresos. Las empresas, que puede ser por arriendos, puede ser tal vez por intereses, pero generalmente no tienen. Asimismo, otros gastos que son muy pequeños, que están fuera, son gastos aparte que corresponden, que no corresponden a los gastos operacionales. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace? Un ejemplo son donaciones que puede hacer de dinero. Entonces le consideran como otro tipo de gastos. La siguiente, participación trabajadores. Aumenta de participación trabajadores. Participación trabajadores aumenta. Entonces veamos en cuánto aumenta. La participación trabajadores aumenta en $19,350. $19,350. Es el mismo porcentaje en el 20,31% en el año 2019 con respecto al año 2018. La utilidad antes de impuestos. Esa utilidad antes de impuestos también aumenta. La utilidad antes de impuestos aumenta. Aumenta en $109,650. $109,650. En el mismo porcentaje, en el 20,31% en el año 2019 con respecto al año 2018. El impuesto a la renta, este es el impuesto a la renta sobre las utilidades. Igualmente aumenta. Entonces este impuesto, en todas partes, desde este impuesto que se paga sobre las ganancias. El impuesto aquí es impuesto a la renta.
Este impuesto a la renta aumenta 27,412. $27,412. En el 20,31% en el año 2019 con respecto al año 2018. Y tenemos la última, que es la utilidad después de impuestos. También aumenta. Nada más de acabar. La utilidad después de impuestos. Entonces, ¿cuánto aumenta esta utilidad? $82,238. En $82,238. En el 20,31% en el año 2019 con respecto al año 2018. Entonces, a partir de la utilidad antes de impuestos y participaciones, entonces tenemos el mismo porcentaje que va ya sea aumentando o disminuyendo. Esto se da igual. Este porcentaje va a ser igual. Sí, eso es debido a que se tiene como fórmula el 15% de la participación de los trabajadores y el 25% del impuesto a la renta. Entonces tenemos nosotros ya realizada la interpretación del análisis financiero horizontal tanto para el estado de pérdidas y ganancias como para el balance general. Entonces, una pregunta para que ustedes vean, ustedes establezcan, ¿cierto? Sí. Las empresas en sí, como imagen corporativa de las empresas, como prestigio de las empresas. Entonces, ¿qué deben presentar? Generalmente, ¿qué deben presentar dentro de sus balances? Utilidades o presentan, o deben presentar, mejor dicho, utilidades altas, ¿sí? Utilidades que sean bastante considerables, sino que establecen también de que se paga el impuesto y también la participación de trabajadores. ¿Sí? Entonces buscan la forma de disminuir esta utilidad de aquí, o por ende algunas utilidades antes de la participación de los trabajadores del impuesto a la renta. Sí. Entonces la pregunta es, hay empresas que disminuyen, buscan, aquí hacen, por ejemplo, antes de los gastos, hacen algún tipo de inversión. Entonces dice mejoras de la infraestructura, destinan, y está dentro de la contabilidad, destinan, esto se llama construcciones o remodelaciones en curso, se llama eso. Es decir, que están haciendo alguna remodelación a la edificación o ampliando las instalaciones de la empresa. Pero lo hacen ellos a partir de esta utilidad operativa, ¿sí? O lo hacen mucho más antes. Entonces, para que estas utilidades vayan disminuyendo, ¿sí?
Entonces, como parte de la imagen, la pregunta es como parte de la imagen, del prestigio de la empresa. ¿Qué le conviene a la empresa? ¿Sí? Disminuir estas utilidades o que le conviene presentar lo que realmente debe ser en cuanto tiene relación a estas utilidades. ¿Qué es para la empresa como imagen, como prestigio de la empresa? Tener una participación de los trabajadores, como es en el caso del de nuestro país, ¿no? Los cuales los trabajadores se vean beneficiados con valores un poco considerables. Y también en lo que respecta al impuesto a la renta sobre las utilidades. Valores que, entre comillas, se consideren altos o que la empresa pague valores que se consideren bajos. Esa es la pregunta. ¿Cuál le conviene a la empresa? A ver, contesten, cualquiera de ustedes contesten. Entonces, ustedes tienen su empresa, tienen que hacer esta parte de la declaración de la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. Entonces, la pregunta va a decir, si esta participación de trabajadores y el impuesto a la renta, entonces, entre comillas, son valores representativos, son valores que nosotros, con ver el valor absoluto, ¿no? No es que ha aumentado nada, sino con ver el valor absoluto. Entonces nosotros vemos que es alto, que es representativo. ¿Le conviene eso o no a la empresa? A ver. Claro, Inge. ¿Por qué? Entonces, si dicen que sí le conviene a la empresa, ¿y por qué? Porque esta es una parte importante, esto de acá abajo. ¿Sí? Esto de acá abajo. Entonces dicen, no, esa empresa está pagando buenas utilidades a sus trabajadores. ¿Sí? Y por ende, claro, va a depender de la utilidad que obtenga, ¿no? Y también dice, paga también una fuerte cantidad del impuesto a la renta. ¿Por qué le conviene eso a la empresa? ¿O por qué no le conviene? A ver, comenten, digan algo. A ver, algún compañero o compañera. A ver, José, ¿qué dice? Yo pienso, Inge, que no le conviene Ya, presentar así la utilidad. ya, a ver, José, tú tienes tu empresa, ¿no es cierto? Sí. Sí, Entonces, en la empresa, igual la parte contable, ¿no? Entonces sale que hay la participación de los trabajadores. Eso es por ley en nuestro medio. Entonces, los trabajadores reciben, ¿sí? Una buena cantidad, una cantidad bastante aceptable como participación de ellos en las utilidades de la empresa. Y también el impuesto que pagas es alto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que has tenido muy buenas ventas y que se ha manejado con bastante eficiencia la administración de la empresa. Como imagen, la pregunta es como imagen, como prestigio de la empresa y por qué le conviene o no le conviene eso a la empresa. Tú estás diciendo que no. ¿Cuál es el motivo? ya lo entendí, Inge. Yo digo que entonces sí le conviene, Inge, porque se posiciona mejor en el mercado y ahí las personas hablan de boca a boca, puede decir, de las empresas y Ya. Y, va y es subiendo atractivo para qué eso. ¿Para qué es atractivo tener eso? para crear más empresas, puede decir, del mismo Ya. servicio, puede decir, o ¿Para productos. atraer qué? ¿Atraer qué? Inversión Mayor. extranjera, se podría decir. Correcto. Eso es.
Esa es una de las graves fallas que tienen en nuestro medio. ¿Sí? Entonces, eso es una parte de la que no quieren todo mundo expresar. Nosotros necesitamos, como comúnmente se dice, a ver, quiero que te sinceres conmigo. Sí, personalmente decimos así, ¿no? Quiero que te sinceres conmigo. Es decir, que tienes que decir la verdad. Entonces, en nuestro medio también, dentro de los sectores empresariales, de los sectores del Estado, del gobierno, todos, tiene que haber una parte de sinceridad. En lo que respecta a lo que estoy hablando yo aquí es la sinceridad financiera. Entonces, es sanear los balances. Entonces, registrar lo que realmente es, lo que verdaderamente es. ¿Sí? No tienen, o no sé, por lo general, siempre tienden a intereses personales mucho más. Esta parte de aquí, por ejemplo, dice ya, José tiene su empresa. ¿Sí? Terminó el ejercicio económico, fin de año. Entonces, viene el registro contable en los balances financieros. Tiene una muy buena utilidad. Participación de trabajadores. El trabajador va a recibir como participación, supongamos como ejemplo, ¿no? Cada trabajador va a recibir $50,000. Hablemos de que tiene unos 400 trabajadores. Y por ende el impuesto a la renta también va a ser un valor también bastante considerable. ¿Sí? Eso no es. Entonces ahí es lo que buscan reducir las empresas esos valores. Porque dicen, bueno, en lugar de pagarles 50, les vamos a pagar 20. Entonces dicen ahí, nos vamos a ahorrar $30,000. O del fisco, digamos que les toque pagar, dice, tenemos que pagar el impuesto a la renta unos, unos $2 millones, como ejemplo. Entonces dice, le vamos a reducir a la mitad. Entonces haciendo nosotros dentro de la empresa, sí, alguna operación que nos permita disminuir estas utilidades, ¿sí? Pero se están olvidando de lo otro que es lo más fundamental, lo más importante, la imagen corporativa de la empresa. Entonces, como esa empresa arroja utilidades altas, la participación de los trabajadores también es buena, el impuesto a la renta también, ¿qué le sirve al fisco? También es apreciable, ¿sí? Esa empresa, como tiene altas utilidades y mucho más, esta utilidad de aquí. La utilidad después de impuestos que viene a repartirse entre los propietarios y los socios. Eso es la parte fundamental para atraer la inversión de afuera. ¿Sí? Si nosotros realizamos, tú sabes salir también en diferentes artículos, salen revistas, en documentos salen, dice, las 20 empresas más grandes del país, en cuanto tiene que ver con sus utilidades, en cuanto tiene que ver con sus ventas, su crecimiento, todo eso. Entonces, ¿por qué esas empresas grandes? Porque tienen esto, tienen alto esto, ¿sí? Claro que manejan adecuadamente y eficientemente su administración, su gestión. Entonces, tienen mayores mercados, van creciendo, físicamente pues tienen más sucursales dentro. Entonces, esas empresas son atractivas para la inversión. Cualquier persona que tenga dinero, puede ser persona, puede ser consorcios nacionales y extranjeros, dice, yo voy a poner a invertir en esa empresa, porque yo sé que voy a ganar dinero. Entonces, al haber mayor inversión, eso es lo que se reclama, mayor inversión, entonces las empresas van creciendo, porque hay más fuertes inversiones. Entonces les permite ampliar, como les digo, su infraestructura, les permite tener más sucursales y por ende toda inversión genera empleo.
Entonces, ¿cuántas tenemos nosotros aquí? ¿Cuántas? No son muchas empresas que son de esa categoría. ¿Sí? Entonces, las otras empresas, en cambio, hacen estas partes de aquí, este tipo de operaciones internas para disminuir y se vuelven poco atractivas para los inversionistas. Y muchos de los sectores, si ustedes revisan como sectores de la economía de nuestro país, los diferentes sectores económicos, las diferentes empresas de los distintos sectores, ellos tienen estos valores de aquí muy bajos. Sobre todo estas últimas utilidades y esta última utilidad. Entonces dice, si tienen una utilidad baja, con esta utilidad, con esa es la que se va a repartir a los trabajadores, a los socios, propietarios a través de los dividendos. Entonces dicen ustedes, revisan, porque eso el inversionista tiene que revisar todo esto. Tiene que revisar por lo menos de 5 años el movimiento económico financiero de la empresa. No es que voy a invertir y se acabó. Tiene que revisar. Entonces revisa y ve, porque no es tampoco tan difícil ver esto. Entonces, previo a los análisis, igual que se hace, tenemos utilidades bajas, pequeñas. Entonces, si yo voy a invertir una cantidad fuerte en esta empresa, ¿para ganar qué? Para ganar muy poco. Porque en lo que tiene que ver con la participación de los propietarios, de los accionistas, se espera a la última utilidad. Se espera a la última utilidad para ser repartida entre ellos. Entonces, una de las cosas aquí, esto, que es fundamental dentro de las empresas. Entonces, las empresas de su filosofía corporativa. Entonces, hablan de la misión, la visión, y muchas de ellas no se cumple eso, no se logra eso, porque la empresa no crece. La empresa se estabilizó medianamente, se quedó ahí, se quedó como estancada. Y ya lo comienza con el tiempo, comienza a decrecer, a disminuir. Y se acabó. Es como una tienda de barrio. Ya le conocemos al vecino de la tienda ya desde hace 5, 10 años atrás, 15 años atrás. Lo mismito, lo mismo. Sí, no ha crecido, se mantiene, sí, pero se acabó. Eso es todo. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos aquí de las empresas, pero como les digo, es la parte que deben ser y decir lo que realmente, cómo se encuentra la empresa. ¿Para qué? Reclamamos tanto de la inversión, pero en cambio, ¿dónde voy a invertir en los sectores productivos? Pues, ¿en dónde voy a invertir? En el sector productivo. Entonces, ¿qué está representado por las distintas empresas? Voy a invertir pocas ganancias. Prefiero yo invertir en el sector bancario financiero que me puede pagar incluso hasta más y estar tranquilo, no corro mayor riesgo, porque aquí tengo que esperar a la utilidad que vaya a generar la empresa durante el ejercicio económico para ver cuánto gano yo por las acciones que tengo cuando invertí en esa empresa. Esto es fundamental, por eso ustedes ven han oído esas grandes empresas del mundo. Entonces dice una acción que cueste $100, el valor nominal. Al año está ganando 40%, al año está ganando 50%, al año está ganando, mínimo está ganando un 30% por acción. Mínimo, si no es más. Hay acciones que ganan 80%. Es decir, que va a ganar $80 por cada acción. Entonces, si tiene unas 10,000 acciones, ¿cuánto gana al año? Si tiene unas 5,000 acciones, eso como socio, como accionista, que no es mayoritario,
es bajo, es un accionista de los minoristas. ¿Sí? Porque por el capital que tienen estas empresas, ¿no? Dividen en relación al precio que tienen las acciones, al valor nominal. ¿Cuántas acciones tienen? Entonces, ganan eso. Entonces, una persona que tenga, supongamos, unas 3,000 acciones, eso es muy bajo, pero bueno, 80 en cada acción, entonces estamos hablando que va a ganar al año $240,000. Entonces, si dividen para 12, está cogiendo $20,000 mensuales de las acciones que ha invertido en esa empresa. Entonces, pero si nosotros vemos en la participación de los trabajadores, ahí se ve. ¿Cuánto tienes de utilidad? Bueno, ha sacado $800, $400, $300. Ya cuando llega un poquito, ya por los miles, ya de utilidades, $2,000, $3,000, ya medio. Pero en cambio las otras empresas como las petroleras, ¿no? Entonces las utilidades son bastante altas, bastante fuertes. Entonces eso ya decir, ¿cuánto tienes? 70,000 de utilidad, 60,000 de utilidad. Entonces, en esas empresas se invierten, en esas empresas. Entonces, los inversionistas que son personas con mucho conocimiento sobre inversiones, ellos están, estos grandes, son multimillonarios estos. Entonces, ellos se dedican a esta actividad de la inversión. Entonces, invierten en determinadas empresas por determinado tiempo. Entonces, van viendo cómo se va generando esas ganancias cada año. Otras, en cambio, es por el prestigio que tiene la empresa, por la solvencia que tiene la empresa, se compra acciones de esa empresa y luego se vende, después de un corto tiempo, se vende en los mercados internacionales. Entonces, si se compró una acción en $200, le están vendiendo en 300, le están vendiendo en $400 la acción. Entonces van ganando igual, ganan mucho más. Entonces, esto es para los especialistas, no hay que ser muy entendidos sobre esto, para no fallar en la inversión, para no fallar en las inversiones. Y hay gente que tiene mucho dinero y ya se está en esto. Está en esta parte. Entonces ya ven que la empresa comienza por algún motivo, comienza a disminuir sus ganancias, ven desde el inicio de sus actividades. Cada año ven desde el inicio. Entonces comienza la empresa con algunas dificultades. Lo que hacen es vender las acciones que tienen ahí. Entonces, vender por encima de del valor que comprar. ¿Sí? Para no perder. Y luego invierten en otra empresa o invierten en otro sector. Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental y nosotros hablamos de la inversión. Entonces, el por qué. En nuestro medio, el por qué no invierten. Se hace una pregunta desde que yo tengo uso de razón. ¿Sí? El por qué no hay una alta inversión, una buena inversión aquí en el país. Que tenemos recursos, que tenemos esto, que tenemos